Bien, hemos estado tocando el tema de la fe. Hemos compartido algunos aspectos de la fe y hoy procuro, con la guía del Señor, terminar este mensaje en cuanto a la fe. Vamos a ver primero, todos juntos leemos una definición tan clara que hay en la Biblia como es en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así, juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver. Amado Dios, queremos en el nombre de Jesús pedirte que nuestro Maestro, tu Espíritu Santo, guíe nuestros corazones. Guíes a tu siervo para que comparta tu santa palabra y pueda, a través de lo que dice tu palabra, hablar a los corazones. Tú, Señor, hablando a los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendecimos tu nombre, Padre, porque eres bueno y te damos gracias por lo que nos enseñas a través de la fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es pues la fe, dice el pasaje aquí en Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Fe es confiar en algo o en alguien. Especialmente la fe que nos salva, habíamos hablado, es la fe en Cristo, la fe que hemos depositado en Él. El objeto de la fe es Dios mismo, para creer en toda su grandeza, en todas sus maravillas y lo que está escrito en su bendita palabra. Muchos de nosotros pensamos, como hablábamos la semana pasada, que fe es tener buena actitud en cuanto a las circunstancias. O fe es tener en saber que me voy a sacar el melate que tiene 235 millones de pesos, ¿verdad? Sí, pues es que yo sé todo. Ahí en la tienda donde voy, ahí dice, y muchos van y sí saben y lo hacen, ¿verdad? La realidad es que eso no es fe. La fe que nos salva, la fe que nos lleva a vivir una vida distinta es la que hemos depositado en Él. Cuando su palabra nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es lo que es Él y lo que nos ha dado Él. Porque si nosotros esperamos algo que es nuestra conveniencia, nuestra imaginación, nuestra suposición, no es fe. No vamos a recibir nada. Muchos de nosotros hemos tratado de creer o pensar que tenemos mucha fe en obtener algo. Y como no lo obtenemos, nos sentimos defraudados de Dios, nos sentimos desilusionados de Dios. Y pensamos que Dios nos ha fallado, que se ha equivocado, que no ha puesto atención a nuestras súplicas o a nuestros ruegos. ¿Cuántos de nosotros hemos imaginado cosas que Dios nos debe de dar, que merecemos o que creemos y debemos tener? Pero bendito Dios que no nos da todo lo que nosotros pedimos. Tú como padre no le has dado todo a tus hijos, porque sabes que si le das algo lo puedes perder. Sabes que si le das algo se va a alejar de ti. Sabes que si le das todo probablemente ya no le vuelves a ver. Nosotros cuando tenemos necesidades, cuando acudimos a Dios, nosotros cuando estamos bien tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 30 versículos 7 a 9. Proverbios capítulo 30 versículos 7 a 9. Fíjense lo que dice ahí. Este hombre que Dios le dio sabiduría cuando estaba conforme al corazón de Dios, Salomón, escribió cosas inspiradas por el Espíritu Santo que trascendieron a nuestro tiempo y van a trascender por toda la eternidad. Proverbios capítulo 30 versículo 7. Sí vemos aquí un hombre que le cree a Dios, pero más adelante vemos un hombre que se aparta de Dios y que no es conforme al corazón de Dios, al grado de llevar a pervertirse y a desviarse de la voluntad del Señor. Dice aquí la palabra de Dios: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Una de las tendencias normales cuando tenemos todo es olvidarnos de Él. Y entonces no necesitamos de la fe. Hermanos, la fe es sumamente indispensable en nuestra vida. No solo para creer que hemos nacido de nuevo, no solo para creer que Dios nos ha salvado de la condenación y que nos ha rescatado de las garras del diablo. Sí se necesita fe. Para creer en la obra de Jesucristo se necesita fe. Para creer en la evolución y en la teoría de Darwin se necesita más que eso. Y muchos creen más fácil en eso que en lo que Dios dice. Y hay gente que está creyendo en cosas tan absurdas, en esoterismo, en brujería, en hechicerías. Le creen al diablo,
pero no le creen a Dios cuando Él se ha mostrado. Dice el Salmo 19 que el cielo da gloria, da testimonio de quién es Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios mismo se ha mostrado. Dice Romanos que Dios se ha manifestado. Romanos 1 nos habla claramente y 3 veces dice que nos entregó. El hombre tiene evidencia clara que Dios existe, pero no le cree. No quiere creerle, ha decidido no creerle. Y tristemente, muchos cristianos hemos llegado o hemos caído en esas circunstancias en las que decidimos no creerle a Dios. Porque no nos da lo que le pedimos. Porque no hace lo que yo digo. ¿Sabes qué eso hacen los ídolos? ¿Sabes qué hace según el Salmo 115? Tienen oídos, tienen garganta, tienen ojos, pero no hacen. No pueden hablar, no pueden expresar. La gente crea a los ídolos con el fin de que los ídolos hagan lo que ellos quieren. Por eso parte de la idolatría que el diablo ha promovido en las personas es llevarlos a manipular las imágenes de los ídolos. Como Dios no hace lo que yo quiero, como lo que yo le pido, entonces ya no le creo y desisto de estar con Él. Tengo dinero, estoy bien, no necesito a Dios. No tengo dinero, estoy pobre, acudo a Dios. Estoy enfermo, acudo a Dios. Lo cierto es que cuando tenemos, corremos el riesgo de olvidarnos de Él. Cuando no tenemos es cuando más le buscamos con todo nuestro corazón. Cuando pasamos pruebas, cuando pasamos necesidades. Dios usa las pruebas, Dios usa las necesidades, benditas necesidades que nos ayudan a buscarlo y a ir a Él y a descansar en Él. Así es que deja de quejarte porque tienes necesidades. Deja de estar pensando, ¿por qué no hiciste a mi esposo de otra manera? ¿Por qué no hiciste a mi esposa de otra manera? ¿Por qué no lo cambias, Señor? En lugar de estarte quejando del tipo de hijo que tienes, deberías de pensar qué quiere el Señor llamar tu atención y qué quiere el Señor enseñarte. Y eso sería mucho más provechoso. Porque a veces nosotros nos pasamos quejando todo el tiempo. Y la gente que mira nuestro rostro y que ve nuestras vidas, lejos de que quiera acercarse al Señor, lo que quiere es jamás saber nada de Dios, solo por verte a ti. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 11. ¿A dónde vas? Versículo 2. Regresamos otra vez a Hebreos. Vaya conmigo ahí en su Biblia en Hebreos. Todas las Biblias tienen Hebreos, Capítulo 11, versículo 2. ¿Lo leemos juntos? Fíjense qué hermoso pasaje. A mí me encanta este versículo. Vamos a leer 1, 2, 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por la qué? Por la fe. Tú te jactas de tener un buen testimonio porque no fumas, no bailas, no tomas, no ves caricaturas, no ves novelas. ¿Qué más? ¿Qué más no haces que crees que eso te hace santo, puro y grato ante los ojos de Dios? ¿Qué más hacemos para impresionar a Dios? Hacemos tantas cosas, pero no hacemos lo más importante, lo que Él pide. Fíjate lo que dice aquí. Porque por ella, por la fe, porque le creyeron, alcanzaron buen testimonio. Y tú y yo necesitamos ya en nuestra vida cristiana vivir por fe, depender de Él, aprenderle a creer. Ya basta de vivir en cosas subjetivas, en cosas religiosas, en cosas que nos llevan a pensar que eso es grato o impresionante para Dios. ¿Tú crees que el Creador se puede impresionar por algo que tú hagas? Tú dime, piensa en esto. Nos impresiona ver una buena pintura. Cuando vamos y vemos a pintores, Siqueiros, Orozco y otros más, nos impresiona ver sus sombras, ver su estilo, ver cómo lo hizo, bajo qué circunstancias, y nos causa cierta impresión. Nos impresiona ver ciertas cosas como jardines bien cuidados, nos impresiona ver como personas muy aplicadas, nos impresiona ver como personas bien inteligentes o capaces con una cierta habilidad, y nos causa cierta impresión. Qué bueno que por tercer año consecutivo no fue Messi el mejor jugador del mundo. Si uno fue el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Fernando? Cristiano. Hasta se llama Cristiano. Pero nos impresiona ver cómo juegan, cómo jalan el balón, casi como si lo agarraran con las manos. Nos causan impresiones muchas cosas. Pero no, tú y yo no podemos impresionar a Dios. Nos impresiona qué hizo Él cuando vemos las estrellas, cuando vemos el firmamento.
Hay personas hasta que besitos les mandan a las estrellas, ¿no? Es impresionante cuando tú ves un cielo estrellado. A mí me impresionó el año pasado que los jóvenes no se impresionaron por la enseñanza, sino por ver estrellas en la azotea. Y su testimonio, qué hermosas estrellas. Yo decía, pues que hablen de Daniel, que hablen de lo que se compartió. No, estaban impresionados de las estrellas. Estos jóvenes no viven aquí, por eso estaban tan impresionados. Hebreos 11:6, fíjate lo que dice. Aquí estamos cerca, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto, todos los que estamos aquí estamos seguros, quizás podría decir que todos, o casi todos, estamos seguros que si morimos vamos a la presencia de Dios. ¿Estás seguro de eso? A ver, quiero ver si es cierto. ¿Estás bien seguro? Paguen su mano. Ahora alcen la mano los que estén bien seguros. Bajen su mano otra vez. Ahora alcen su mano los que estén archirrecontra seguros. ¿Y por qué no vivimos la vida en Cristo así? ¿Por qué, si ya Dios nos otorgó la salvación, la vida eterna, nos ha dado de su Espíritu, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho parte de su familia, disfrutamos de todas las cosas que Él ha provisto para nuestra vida? ¿Por qué no vivimos de esa misma manera en nuestro caminar diario? ¿Por qué no? Una de las razones por la que no lo hacemos es porque no lo conocemos. Pastor, ¿cómo dices eso si yo tengo más de 20 años en el Señor? Lo que digas, pero tú no conoces a Dios. Por tu reacción, por la fe entendemos. Dice el versículo 3, pero dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los hombres que relata aquí Hebreos 11, que son más de 15 casos, fueron hombres que obraron, que hicieron cosas porque le creyeron primero a Dios. El punto está en que tenemos que conocerle para creerle. Y si tú no le conocieras, deberías de creerle, por solo el hecho de que sea el creador, por solo el hecho de que Él hizo todas las cosas. Solo ese hecho debería ser un motivo suficiente para decirte, creo lo que tú me digas, confío en lo que tú me digas. Es más, aquí está mi vida para que tú hagas lo que quieras. Eso debería de ser nuestra reacción, no solo para justificación, no solo para estar ciertos, archirrecontraseguros de que si me muero me voy al cielo. Yo debería estar archirrecontraseguro de que si vivo dependiendo y creyendo en Él, mi vida sería otra, totalmente diferente. Ojalá tú y yo aprendiéramos a creerle al Señor lo que dice su palabra, en lugar de estarnos quejando, en lugar de estar contradiciendo, en lugar de estar renegando de lo que Dios dice y permite en nuestras vidas. Mi hermano, Dios te está queriendo llamar tu atención y tú no haces caso. Lo que está permitiendo en tu vida es sacudirte, humillarte, para que tú digas, sí, Señor, ya entendí, ahora te necesito. A veces tenemos que pasar un proceso de ese tipo, fracaso tras fracaso, circunstancia adversa tras circunstancia adversa, en la cual no encontramos salida y no vemos por ningún lugar a donde caminar. No hay salida, no hay respuesta. Eso en apariencia, porque si la hay, allí está. El problema es que no la vemos, no la creemos. Imagínate a Noé. Hebreos 11 nos habla de Noé. Un hombre que en su tiempo no había llovido, que en su tiempo, a la distancia que él vivía, más o menos, a la distancia del mar, era Pachuca, México. Imagínense que por mucho que haya un tsunami, el tsunami no va a llegar a Pachuca si estuviera en la playa en México. Como para que este grande barco se pueda desplazar por el mar. Realmente él y sus hijos le creyeron a Dios, porque también sus hijos tuvieron que creer, porque si no hubieran creído le hubieran dicho, papá, estás loco. Cuando yo le digo a mi hijo ciertas cosas que no son congruentes, prácticas, me dice, papá, estás mal, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Para qué haces esto si mira, es por demás? Después analizo y digo, tienes razón. Moisés, en el caso de Noé, le dijo a sus hijos, les instruyó, escucharon la voz de Dios cuando le dijo a Noé, como haya sido, sus hijos sabían lo que tenían que hacer y sus hijos estuvieron con él. Por eso se salvaron. Y las nueras también. Así es que ya deja de renegarle a tu nuera, porque ella va a creer y van a confiar en el Señor. Y la esposa de Noé también creyó. Fueron 8 personas que se salvaron porque creyeron, condenaron a uno.
porque le creyeron a Dios. Nosotros tenemos que confiar en lo que dice su bendita palabra, pero tenemos que conocerla, tenemos que ir a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Pablo: no me canso de repetir las mismas cosas, y no voy a cansarme de decirles, hermanos, lean la Biblia, reúnanse a estudiar, conozcan a Dios, tengan comunión con Él, acérquense a Él, denle la oportunidad a Dios. No porque a ver si te la ganas, no, porque muchas veces nosotros hacemos tantas cosas menos confiar en el Señor. A ver, Señor, hazlo tú porque ya me cansé. Si han llegado momentos en los que yo tenía que decirle al Señor así, pensando que voy bien, que estoy caminando bien, que estoy confiando, y cuando me doy cuenta por los resultados que estoy viviendo, que he hecho mi propia voluntad, que me he basado en mi propia prudencia y no hacer lo que dice. Fíjense lo que dice Proverbios 3:5. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíjate de Jehová. Fiarse de una persona significa otorgarle toda mi confianza. Nosotros vamos al banco y nos fiamos del banco, porque creemos que nunca nos van a defraudar. Incluso pensamos que un banco jamás nunca nos va a dar billetes falsos. ¿Te han dado un billete falso en un banco? En un banco, no solo la de la tienda, no solo la que vende ciertas cosas, también en el banco nos han dado billetes falsos. Así es que ahora que vayas a recoger tu quincena, revisa tus billetes, para que no ofrendes billetes falsos. No, hasta eso no nos ayuda. Pero fíjate lo que dice: fíjate de Jehová. Fiarnos de Jehová significa confía total y absolutamente en Él. ¿Y Él podrá hacer esto que está pasando en mi vida? ¿Podrá tener una solución en mi vida? Quiero decirte que Él tiene una solución para todo. Corrie ten Boom, una mujer que murió del siglo pasado, una misionera. Si tú puedes después comprar un libro de ella y saber cómo ella, su hermana y su padre escondían o guardaban a los judíos que los perseguían, y cómo Dios les usó a esta familia, no recuerdo su apellido, pues Boom, ¿no? La familia Boom. De alguna manera fue impresionante, algo que nunca se me ha olvidado, que leí un libro de él. Decía: no hay abismo más profundo que Dios no lo sea más aún. No hay abismo más profundo que Dios no lo sea más aún. No hay nada imposible para Dios. Uno piensa estar en el hoyo y piensa que está solo. Uno piensa estar tirado y piensa que está solo. ¿Sabes qué? Porque no crees, pero ahí está Dios contigo. A pesar de lo que intentes, a pesar de lo que hagas, a pesar de lo que pienses, a pesar de lo que esté pasando en tu vida, piensa: Dios está aquí, porque fiel es el que ha prometido, y Él prometió estar con nosotros. No estaré en comunión con Dios, tal vez. No estaré en relación con Dios, tal vez. No estaré creyéndole a Dios porque estoy en una condición de pecado, de duda, de incredulidad, de depresión en mi vida. Pero ahí está Dios, ahí está su Espíritu. ¿O que su Espíritu se sale? Como sanamente una vez me decía una persona que cuando un creyente va al antro, el Espíritu Santo se queda afuera. Dije: no puede ser, porque el Espíritu Santo no puede entrar en un lugar inmundo. Entonces el Espíritu Santo se queda afuera. Y esto no lo crean, porque muchos jóvenes sí lo creen y se van al antro como si nada. Viene el Espíritu Santo saliéndome y regresa. No es cierto, eso es una herejía. Si el Espíritu Santo fuimos sellados con Él, ¿cómo te quitas un sello de tu cuerpo, de tu corazón, de tu vida? Si Filipenses 1:13, Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es como decirle al Espíritu Santo: voy a pecar, espérate aquí tantito para que tú no veas. Mientras tanto, acá rato nos vemos. Y vas y haces de las tuyas. Y ya regresas y dices: ya regresé, Señor. Ahora sí, ¿de qué vamos? O ya regresé, Espíritu Santo, ahora sí entra conmigo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida en el momento que creemos y jamás sale. Así que en los momentos más difíciles que tú has estado, ¿quién crees que ha estado contigo? El punto es que no lo crees. No le crees a Dios que ahí está contigo. Pases lo que pases, estés donde estés,
Veas lo que veas, oigas lo que veas, aunque le hagas un clic, el que está contigo es el Espíritu Santo. Vergüenza le da a ti y a mí hacer cosas, pensar cosas, sentir cosas, tener en nuestro corazón cosas, sabiendo que está ahí el Espíritu Santo. ¿No es cierto que cuando llega el pastor dice apague la tele, escondan las botellas porque ya llegó el pastor? No lo invites porque se va a dar cuenta de lo que hacemos. Déjate de cosas. Si quien te ve, quien te conoce, quien está contigo es el Señor. ¿No decía el salmista? Tú amas la verdad en lo íntimo. Piensa esto, cree en esto. Dios está ahí contigo, pero no lo crees. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué no tenemos respuesta a muchas peticiones que le hacemos a Él? Porque estamos fiándonos en nuestra propia prudencia. Porque estamos creyendo que esto que voy a pedirle a Dios me lo tiene que responder. Es más, lo voy a reclamar. Es más, me voy a ir en huelga de hambre para reclamarle a Dios que lo tiene que hacer. Es más, vamos a hacer todos huelga de hambre. Dios no cambia su voluntad por esa razón. Dios tiene su plan perfecto, hecho y determinado. Desde antes que tú y yo naciéramos, desde antes que tú y yo se hiciera este mundo, ya tenía todos los planes, obras de las cuales, Efesios 2:10, obras de las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado cosas maravillosas para que tú y yo podamos disfrutarlas. Dios lo primero que quiere es que tú le disfrutes de la plenitud, del gozo, lo que es Él. Y muchos de nosotros queremos hacer cosas primero para Dios, para impresionarlo. Ya como que me acuerdo de un joven que juega fútbol, se llama Andrés Hernández, que es nieto de alguien por ahí. Llegamos un día a la casa de una hermana, saca un balón y yo le digo, vamos a echarnos unas dominadas. ¿Cuántas haces? Le digo, tú primero. 140, 160, 200, 220. Dice, ahora tú. Y le hago 1, 2 y se me cae el balón. Y me dice, ¿es todo lo que traes? Cuando a un hombre no le queda de Dios, se queda corto, pudiendo hacer muchas cosas más. Y Dios le pudiera decir, ¿es todo lo que traes? Dios quiere que tú le creas y que tú y yo confiemos en Él. Fíjense lo que dice su palabra. Vamos a ver lo que dice acá su palabra. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Sería interesante saber si realmente estamos confiando. Nosotros decimos que sí confiamos, que sí estamos esperando, que sí estamos descansando en Él, pero por nuestros resultados, por la actitud, por la condición, por nuestro reflejo, por nuestros hechos, manifestamos que no estamos realmente confiando en el Señor. Examínate a ti mismo. Y el único que te puede hacer que te examines es el Espíritu Santo. El que te puede mostrar tu condición exactamente es el Espíritu Santo. Si estás en la fe, no estás confiando, no te engañes. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas, por favor. A veces que pensamos que solo para pecar es cuando se aplica este pasaje de decir, pues estoy engañando a Dios por el pecado, pero la incredulidad es un pecado. Capítulo 6, versículo 9. Dice, no, vamos más arriba, del 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros desmayamos de eso. Desmayamos de cualquier cosa que está pasando en nuestras vidas. Desistimos. Empezamos con tanto ahínco, con tanto entusiasmo a compartir el Evangelio, a confiarle a Dios en nuestras vidas, a descansar en Él. Pero llega un momento en que desmayamos porque las cosas no cambian. Entonces decimos, ya como que ya le di mucho tiempo, mucha oportunidad a Dios para que hiciera esto y no veo respuesta. Si se tarda, el Señor te está dando una respuesta. Todas nuestras peticiones tienen una respuesta. Es sí, no o espera. Escucha bien, sí, no o espera. Y lo que nos cuesta más trabajo es esperar.
Cuando nos dicen que no, lloramos, refunfuñamos, nos quejamos, pero finalmente aceptamos. Terminamos aceptando que no. Cuando nos dicen que sí, estamos tan contentos, tan alegres. Pero cuando nos dicen espera, la pregunta inmediata es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar a que tú respondas? ¿Cuánto tiempo, como decía el salmista, hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar en mi vida para que las cosas cambien, para que sea algo diferente? Como tú no le crees a Dios, que Dios está obrando, está trabajando, por eso te desesperas. La esperanza que demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida les ha cumplido ese proverbio. Las cosas que demoran son las que más nos causan angustia. Pero esa demora es trato de Dios en tu vida. Y no para mal. Escucha, el trato de Dios no es para mal. El trato de Dios es para que aprendamos a depender de Él y a creer. Si Él dice que no, es no. No le busques, no le insistas. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Su voluntad es que tú le creas. Su voluntad es que tú le confíes tu vida al Señor. Su voluntad sí es que vivamos en santidad. Sí es que aprendamos a hacer muchas cosas, a depender de Él, a creer y a permitir que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Por eso Dios no te escucha. Por eso parece que nuestras oraciones no pasan de esta manera. Porque no le crees, porque no confías. Dios, cuando nosotros le confiamos, Él nos da. Nos lleva Él mismo a creer. Y gradualmente empezamos a creer. Romanos 10:17 dice: porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que vayamos a su palabra. Si tú dices que eres una mujer de fe y nunca lees la Biblia, no te creo. Te diría más bien, o un hombre, que eres un hombre supersticioso, una mujer supersticiosa, pero un hombre de fe. Porque la fe, la palabra de Dios en mí, produce fe. El Espíritu Santo produce fe cuando yo le creo. Le conozco y le dejo que Él obre en mi vida y produce fe. Para aquellas cosas que yo no entiendo, para aquellas cosas que no me gustan. Juan 3:16 dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le he creído a Dios. Por eso podemos alzar la mano, que estamos no seguros, ni muy seguros, sino recontra seguros de que si morimos vamos a la presencia de Dios. Pero de esa misma manera deberíamos estar seguros que el caminar en la vida cristiana día con día requiere de fe, de que yo le confíe a Dios mi vida, de que descanse en Él. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, ¿qué? Pero el que no cree, que el que rehúsa creer en Él, ¿qué? El Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Está bien, Señor, yo ya te creí para salvación. ¿Qué va a pasar si yo no te creo en mi caminar diario? Una de las cosas que va a pasar es que no vas a disfrutar de la plenitud, del reposo, de la confianza, del descanso, de todas esas bendiciones que ya han preparado. Ahí están, todo lo tienes, todo está dado por Dios. El punto es que no lo disfruto porque no lo creo. Mis hermanos, el caminar diario en Cristo debe de ser de principio a fin. Colosenses 2:6 dice: Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda de Él. ¿Te acuerdas cuando creíste en Él? Yo no sé cómo fue tu circunstancia. Algunos dicen que lo recibieron, otros que no, pero creyeron. El punto que dice la Biblia es creer. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. El contexto nos está hablando de todo su pueblo que no creyó en Él. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Él. Vez tras vez nos enseña, cuando Pedro en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 10 nos habla de creer. Cuando Pablo nos habla en el capítulo 16, en los siguientes capítulos nos habla de la necesidad de creer. Todo el tiempo es creer, creerle al Señor, confiarle al Señor. Dice Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Confiando, creyendo.
dejando a Él. ¿No es cierto que cuando creímos en Jesucristo le dejábamos hacer lo que Él quisiera en nuestras vidas? Porque le decíamos, quiero compartir, y vamos a compartir. Quiero leer, y leíamos su palabra. Quiero ir a tal predicación, quiero llegar temprano, quiero no faltar, quiero hacer esto. Y estábamos con diligencia, creyéndole al Señor. La vida cristiana no es un caminar donde el creyente produce este tipo de vida. Más bien recibe por fe de principio a fin. No se trata de esfuerzos humanos, se trata de creerle. Esas obras que ya hizo Él para que yo anduviésemos en ellas, lo que necesito es creer para integrarme a ellas. Romanos 5:2, fíjense lo que dice Romanos 5:2. Porque también tenemos esta entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, ¿cómo estamos? Firmes, no tambaleando, no dudando, no de allá para acá, no de repente confiándole y quitándole mi confianza a Dios. A mí hace muchos años me dieron un regalo que después me lo quitaron y se siente bien feo. ¿No es cierto que cuando te dan un regalo y te lo quitan se siente feo? O cuando ves que todos reciben regalo y a ti no te dan, se siente feo. Pero hemos aprendido a superar eso. Allá no ir a las ventas nocturnas de Liverpool. No, ya lo superamos. Pero cuando le confiamos a Dios, tenemos un regalo. Imagínate a Dios, que de repente te dé algo que lo quita. Él jamás te quita nada. Tú eres el que rompes tu comunión con Él. Tú eres el que no le quiere confiar a Dios tu vida, su vida. Él jamás se ha alejado de ti. Ahí ha estado todo el tiempo. Pero no veo, Señor. Yo agradezco tanto a Dios que nos haya dado la fe. Nos haya dado de su Espíritu y nos ha dado con Él fe. Porque si nosotros supiéramos lo que va a pasar mañana, no necesitamos a la fe. ¿En qué confiar? ¿En qué esperar? Si ya lo sé, ya sé todo. No, fue necesario en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida, que tengamos que depender de Dios en fe. Para creer en Él, para vivir en Él, para descansar en Él, para esperar en Él. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Necesitamos descansar en Él. Mis hermanos, la vida cristiana no se puede vivir sin fe. El objeto de la fe es Él mismo, sus promesas, su Espíritu, su palabra, su Hijo, la vida eterna que nos ha dado. Para eso se necesita su fe, suya de Él, no la fe que yo creo tener. La fe que Él me ha dado, suficiente para vivir de día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia, todo lo que significa caminar con Él. Por eso Gálatas, vamos a Gálatas. Ahí hemos estado estudiando Gálatas. Tenemos que salirnos y interpretar o describir o tratar de explicar lo que es la fe, porque en Gálatas nos habla de la ley y la fe, de la diferencia tan abismal que tiene. Aún cuántos hombres quieren en este tiempo seguir viviendo bajo la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu, mis hermanos, se recibió porque le creímos a Él. Vamos a Efesios 1:13, por favor. Ya lo habíamos citado, pero quiero que quede muy claro esto. Fíjense lo que dice. En Él también. Y este pasaje 1, este capítulo 1 de Efesios, va alternando al Hijo y al Padre, al Hijo y al Padre, o al Padre y al Hijo. Es bien interesante cuando se refiere a Él, en algunas ocasiones se refiere al Padre y en otras se refiere al Hijo. Pero fíjense lo que dice: en Él también vosotros, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque Él fue el que anunció el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿En quién tenemos que creer para tener vida eterna? ¿En Cristo o en Dios?
A ver, ¿quién piensa que en Cristo? Alce su mano. ¿Quién piensa que en Dios? Alce su mano. ¿Quién no piensa nada? Bueno, pues se vale en los dos, mis hermanos. Yo le creo a Cristo que no envió el Padre. Yo lo quiero al Padre porque envió a su Hijo. ¿No? Y que finalmente son Dios. Nosotros dice aquí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo le creí por fe y el Espíritu Santo vino a mi vida. Así es que cuando Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros recibimos a su Espíritu, caminamos día a día por fe porque tenemos su Espíritu. Su Espíritu nos ayuda, dice Romanos 8, en nuestras necesidades. Él intercede por nosotros. Él sabe qué pedir porque yo no sé qué pedir. ¿No ha habido momentos que tú y yo hemos estado de rodillas, sentado, acostado y no sabemos qué pedir? Y solo suspiramos. Y yo le digo, Señor, ya no sé qué pedir. Y solo guarda silencio. Y el Espíritu ayuda con gemidos indecibles. Ayuda y Él pide por nosotros. A veces ni nosotros sabemos pedir. A veces el mismo Espíritu le dice a Dios, no le hagas caso, este está pidiendo mal. Si le das eso, no le va a servir. Dios nos ayuda en nuestras necesidades. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es Dios quien nos sella y pone ese sello en nosotros, que es su Espíritu. No es el Espíritu quien nos sella. El sello es el Espíritu y Dios lo pone. En el momento que nosotros andamos y creemos en Él, su Espíritu nos ayuda en nuestras necesidades. La fe por medio de la cual fuimos salvos es la única fe por la cual permanecemos firmes. Todo por la gracia de Dios. Necesitamos creerle a Dios y caminar cada día de nuestra vida confiando. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 dice así. Primera de Corintios 16, 13. ¿Qué dice? A ver, alguien fuerte de ahí atrás. Fuerte. 1, 2, 3. Estar firmes en la fe, portados y varonilmente y esforzados. Bueno, nosotros tenemos que dar vocaciones. Portados varonilmente, dice. Dice esforzados y esforzados. Esforzado significa, cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no significa échale ganas. De nada sirve que tú llegues a una persona y le digas, échale ganas, no te preocupes. Esfuérzate en la gracia significa, no te sueltes, no dejes de confiar. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una de las cosas que oraba Jesús era para que su fe no decayera. Y muchas veces cuando andamos en los suelos, cuando andamos abatidos, deprimidos, cuando andamos haciendo cosas que delante de Dios no le agradan, es porque nos hemos soltado de Él. No hemos descansado en Él. No hemos confiado en Él. Y ya somos salvos. Y seguramente si morimos iremos a su presencia, pero no hemos confiado en Él. Oímos cosas como el Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Como dice el versículo, pastor, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice? Ya mi esposa y yo pasamos por ahí, por Río de las Avenidas, por donde está la otra palería que se llama... ¿Cómo se llama tu ferretería? Pegamentos y accesorios de Hidalgo. Ahí, enfrente. Pasamos mi esposa y yo y pedimos un jugo. Y resulta que la persona que nos atendía era cristiana. Entonces empiezo a compartirle y nos identificamos como cristianos y dice, sí, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Le digo, quiero preguntarle una cosa, ¿dónde está ese versículo? No sé, pero sí la Biblia lo dice. Bueno, es que la Biblia no dice eso. Venga mañana, yo esperé que me iba a invitar un poco, pero no. Dijo, venga mañana y se lo digo. Y pues regresamos y nunca nos dijo. A veces nosotros imponemos cosas a Dios que pensamos que Él va a hacer. Seguramente Dios va a hacer eso. Encerramos y enmarcamos a Dios en un cuadro y decimos, Dios debe hacer esto. ¿Tú qué sabes? Si Dios, su gracia y su misericordia es tan grande, que si Él quiere lo permite, si Él quiere no lo permite, si Él quiere pasa, si Él quiere no pasa.
Su voluntad es tan soberana que Él puede determinar qué hacer con nosotros, porque somos sus hijos y le pertenecemos. Segunda de Corintios 5, 16 y 17, fíjense lo que dice. Normalmente leemos el 17, pero no el 16. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo te conoce la gente? Por sus frutos, ¿no? ¿Eres una mujer de fe? No te estoy diciendo. ¿Eres una mujer religiosa? Te estoy preguntando, ¿eres una mujer de fe? Tus frutos. Dice Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque le creyeron. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Por tus obras de la carne? ¿Porque andas en borracheras, en chismes, en pleitos, en envidias, en amarguras? La gente sabe eso. Tu esposo, tus hijos, tu familia sabe eso. Aún los que no viven contigo lo perciben. Ese Marco es un amargado. Es un amargado, vele la cara, volteen a ver la cara. Volteen a verla. ¿Ve que está amargado? No se ve amargura en su corazón. Pero cuando tú estás en rencor y amargura, sí la gente lo aprecia y lo percibe. Porque alcanza a ver. Dice 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, fíjate cuántas veces aparece estar él con más de 140 veces. ¿Cuántas eran veces? Más de 220, 240. Más de 100 veces. Más de 200 veces aparece en Cristo. El estar en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros tenemos que estar en Cristo todos los días, caminando con Él, confiando en Él, dependiendo de Él. En el momento que estás fuera de Él, que te quieres salir de Él y hacer lo que tú quieres, fiarte en tu propia prudencia, no vas a poder. No va a haber. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe verdadera está basada solamente en lo que dice su palabra, en lo que Dios mismo ha dicho, no en lo que yo supongo, presupongo o estimo que va a suceder. La fe verdadera es aquella que dice su palabra, el motivo por el cual creer. Nuestra fe solamente es válida si está basada en los hechos de la palabra de Dios. No en lo contrario, no es más que superstición, especulación o suposiciones meras que nosotros nos estamos imaginando. La evidencia verdadera siempre está basada en los hechos. Un ejemplo de la corte, cuando va alguien en la corte, tiene que mostrar Paco que es culpable. Aunque hayan visto que disparó, se le dice presunto culpable, ¿no? Aunque haya testigos, que tiene que haber el proceso, y esos testigos, si estoy mal Paco, así es, esos testigos atestiguar que realmente lo vieron. Pero mientras, es presunto culpable. ¿Sí? ¿Así se dice? Presunto inocente también. ¿Tú qué eres? ¿Presunto culpable por no creerle al Señor? ¿O si le crees? Nosotros tenemos que creer. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice otra vez después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 4 dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muchas veces la palabra de Dios no tiene su provecho, su efecto, es Hebreos 4:2. No tiene su efecto porque no le crees. Ahí está. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, ahí está. Entonces hay que ir a ella. Vamos a ella. Descansemos en lo que Dios dice en su palabra.
Como bien decía Paco, decía Luis hace rato, sea un cañón, sea un celular, ya ahora la palabra de Dios está en muchos lados, ¿no? El sistema braille, celular. A veces piensan que la gente está hablando por teléfono, pero algunos honestamente están viendo su Biblia en el celular. Yo no creo que Armando esté chateando con alguien, porque luego saca su celular y está viendo su Biblia. Y a todos lados, ¿no? Finalmente dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mucha gente escucha la Biblia, pero no quieren creerla. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Por eso no tienes resultados. Por eso no tienes respuesta. Cuando yo le he hablado con hermanos y les digo, confíen en el Señor. Sí, confío. Cuando les digo, corrijan a sus hijos, sí, lo corrijo. Por los resultados es evidente que no los corriges, y por los resultados es evidente que no confíes. Entonces por eso dice, examinemos si realmente estamos en la fe. Es posiblemente que usted sea un creyente sincero, que ha recibido enseñanza de lo que ha hecho dudar, pero ha dudado de la Biblia, de lo que Dios dice en su palabra. Con toda sinceridad yo creo en el Señor, pero a veces dudo del Señor. El Salmo capítulo 3, vamos al versículo 1 y 2. Salmo 3, 1 y 2 dice: Oh Jehová, cuán se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantaron contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. A veces la gente va con esa actitud hacia nosotros. Estás así porque cambiaste de religión. Estás así por X razón. Seguramente los momentos de prueba que nosotros hemos pasado nos han llevado en nosotros mismos, nuestro propio pensamiento, a dudar del cuidado de Dios, de su cuidado y su protección. Mis hermanos, vale la pena confiar en Dios. Mejor es confiar en el hombre. Salmo 118. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 118. Para que no se les olvide, el salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119, ¿verdad? El salmo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Y el Salmo 118, versículo 8, es la mitad de la Biblia. Quien me diga lo contrario, la próxima semana me lo comprueba. ¿Sí? Tienen toda la semana para investigar, contar y llegar a esta conclusión. Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuántos hombres del Antiguo Testamento le creyeron a Dios? Nehemías, Elías, Daniel, Noé, Moisés. Todo el libro de Hebreos nos habla de estos hombres de fe. Yo te invito a que leas Hebreos. Hebreos 11 también nos habla de las cronológicas, de esos hombres, cómo le creyeron al Señor. ¿Sabes que la fe tiene un fruto? ¿Sabes cuál es el fruto de la fe? La obediencia. Aunque implícitamente no lo dice explícitamente, implícitamente, vemos que la fe lleva como resultado el obedecer. Hay quienes quieren hacer al revés. Quieren obedecer a Dios para tener fe. Y lo que hay que hacer para tener fe es conocerlo y acercarme a Él, a su palabra. Si yo estoy cerca de Él y lo conozco, voy a confiar en Él. ¿Cuánto tiempo tardas en ganar la confianza en una persona? ¿Cuánto tiempo? Años, ¿no? Puede tardarse años en que tardes en conocer a una persona y tenerle confianza. Por ejemplo, ¿a cualquier persona le prestarías tu carro? ¿A cualquier persona le dejarías entrar a tu casa? ¿A cualquier persona le dirías, te doy un ride? Ya ahora no se puede. Ahora es más peligroso darle una aventona a alguien, y porque te arriesgas, te expones. Y hasta uno, cuando trata de ayudar, sale peor. Estando hace poco en la casa de Armando Junior, oímos un choque en la mera esquina de su casa. Un taxi atropella a dos jóvenes que iban en una motocicleta. Se queda la motocicleta abajo del taxi, un suro, y los dos jóvenes tirados sangrando de la cabeza. Y ahí fuimos de chismosos. Fuimos Adrián, Armando y yo, y fuimos a ver qué estaba pasando. Obviamente uno con la intención de ¿qué? De ayudar. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? La muchacha estaba sangrando de la cabeza
Saco mi pañuelo y le doy el pañuelo. Le digo, límpiale la cabeza, pero no le talles porque tiene vidrios en la cara. Justo en ese momento llega la mamá de la muchacha y me empieza a ofender a mí. Tal por cual, ¿qué le hiciste? Y yo reaccioné, no había entendido el cuidado que uno tiene que tener aún para meterse. Y me empezó a ofender. Yo creo que no me golpeó porque se detuvo, pero en ese momento llegan dos federales y detienen al señor. Y yo únicamente le dije, yo no fui, fue él. Ahora sí que tú quieres hacer eso. Yo no fui, fue Tete. Todos le echan la culpa a Tete, ¿no? Si tuve que decir eso, porque si yo me pongo a explicar, llega el papá, un segundo después llega el papá en una bicicleta y quería golpear al que lo ha hecho, porque él sí persiguió y lo tenían ahí. Gracias a Dios que llegaron dos agentes federales, porque si no, no le hinchan a este hombre. Salieron todos los vecinos tratando de golpearlo y demás. Y ya nada más Adrián me dice, vente, vamos. Y hasta ese momento entendí que no hay que meterse. Y bien dice un proverbio, que es el que se mete en pleitos ajenos es como el que agarra las orejas del perro. Algo así. Ah, no, las orejas del perro o las orejas. El caso es que no te metas. ¿Cómo dice? Ahí lo vas a ver, Paco. Vas a ver ese programa. El que se mete en pleitos ajenos, ¿qué? Es como el que agarra el perro por las orejas. Ah, ok. Versión popular. Pero es así. Mis hermanos, nosotros tenemos que caminar todos los días y conocer a las personas. A ganarle la confianza a una persona nos puede llevar años, pero la podemos perder en un segundo. En un segundo. Nos puede defraudar en un segundo la gente. Pero ¿sabes cuándo, Dios? Nunca. ¿Sabes cuándo el Señor te va a defraudar? Nunca. Y es mejor y más rápido que te defraudes de quien está cerca de ti, para que solo confíes en Él. Que te defraudes de tu dinero, que te defraudes de tus influencias, porque automáticamente caes en la cárcel y luego empiezas a sacar tarjetas para ver quién te va a ayudar. Ni Paco te va a ayudar. Mejor defráudate de las personas para que el único en el que tengas que hacerte descansar y confiar sea del Señor. Solo el Señor. Jamás nos va a dejar. Él siempre estará ahí. Así es que un fruto de la fe es la obediencia. Si yo le creo, voy a actuar. La evidencia que le estoy creyendo son mis actos, son mis reacciones. ¿Cómo reaccionas ante las agresiones? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias que no te parecen, que no te gustan? Deprimiéndote, llorando, maldiciendo, quejándote, en lugar de decir, Señor, si tú estás aquí, lo que tú quieras, lo que tú permitas. Nosotros tenemos que descansar en Él y tenemos que confiar en su palabra. No hay otro. Y si tienes que caminar para después entender y decir, tienes razón, está bien, camina. Cuando has tomado una carretera equivocada, ¿no te da coraje que vas caminando y de repente dice retorno a 10 kilómetros? Pero tienes que regresar a donde vas. Cuando mucho, creo que está permitido 50 metros o 20 metros, echarse en reversa. Y ahí vamos 200 metros, no pasa nada, espérense. Cuando mucho 200 metros, que diga 20 metros o 50 metros, el reglamento te permite echarte en reversa. Es mejor darte la vuelta, aunque te pases, y todo lo que implique, para regresar a donde tienes que estar. Si tú te vas, Dios te trae. Y si tú te pasas, Dios te regresa. Pero Él va a hacer su voluntad y Él va a cumplir sus planes en tu vida. ¿Qué pasó con Jonás? Dios siempre gana, Él nunca pierde. ¿Qué pasó con Jonás? No quiero, no voy. ¿Y qué hizo el Señor? Lo metió al vientre, apestoso y mugroso, lleno de llantas, porque ya había llantas, latas de Coca-Cola, tampoco. Bueno, lo metió al vientre de un pez y lo fue a vomitar a donde él quería. Mi hermano, una vez le digo a una hermana, no dejes de congregarte, hermana. Estoy bien, pastor. Yo no sé cómo la gente viene de repente de 4 meses, 5 meses de no congregarse y comparte y dice, estamos bien. ¿Le crees? Si no se congrega, tú dime, ¿le crees? Yo no le creo. Si una de las Hebreos 10:24, fíjate lo que dice. Cuando alguien dice, estoy bien,
¿Y no se congregan? No puede decir eso. Porque la iglesia es esto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veáis que el día se acerca. Y dice que cree. Una hermana o un hermano que ha dejado de venir a la iglesia por X razones y dice, estoy bien, sigo delante del Señor. Yo no le creo. Yo no le creo. No leo con él, no vivo con él, no duermo con él, pero yo no lo creo. Porque cuando alguien le cree a Dios, Dios obra a través de él. Lee su palabra, está en comunión con él, permite a su espíritu que gobierne su vida. Una vez un hermano me dice, me acuerdo hace muchos años que nos dice un hermano, no sé si te acuerdas, Víctor, voy a dejar de congregar, pero quiero decirles que todavía sigo en mi primer amor. A ver, espérame. Voy a divorciarme de mi esposa, pero quiero decirles que amo mucho al Señor. Dime, ¿es congruente? ¿Es real? El hombre y mujer que le cree a Dios no necesita aprenderse el lenguaje, porque todos sabemos aprendernos un lenguaje. Que Dios te bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más otras palabras así religiosas, Luisito? ¿Tú qué sabes más? No sé cuántas palabras religiosas nos hemos aprendido y no son difíciles de aprender. Yo creo que sería bueno hacer un libro, palabras religiosas en medio de la iglesia, y lo venderíamos bien y con eso construiríamos el local. ¿De veras? Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bendecido. Estás con pruebas, abatido, compungido, deprimido, sin empleo. ¿Y cómo estás? Muy bendecido. Pero no es cierto, estás fingiendo. Pablo le dijo a Timoteo, por la fe no fingida. La fe se puede fingir, la apariencia de confianza la podemos fingir ante los demás, pero no ante quién. A él no le podemos engañar, no podemos mentirle, no podemos decir, sí te creo. Sería impresionante que Dios, bueno, no sé, lo voy a decir figuradamente, se apareciera con nosotros y nos dijera, mentiroso, hipócrita, no estás creyendo, mira, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Por eso no vamos a su palabra, porque eso hace su palabra. Mentiroso, hipócrita, no estás creyendo por lo que dice aquí. Y entonces lo que hacemos es cerrarla y mejor no leerla, porque nos va a confrontar. Como dice Corintios, es como un espejo que nos muestra tal como somos. Necesitamos creer en nuestro diario caminar. Créele a Dios lo que está haciendo, estando persuadidos, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dios está obrando en la vida de tu marido? Sí. No lo veo, Señor. ¿Y qué? ¿Y por qué no lo ves? No sé, hay cosas que a veces mi esposa y yo me dice, oye, esto, le digo, necesito comprobártelo para que lo creas. Y a veces así somos. Necesitamos que nos compruebe, que nos dé una señal. Y aquí está toda su señal escrita y no la creemos. De que Él está ahí y que jamás nos va a dejar. Créele a Dios. Que Dios nos ayude. Así como aquel hombre que llega y le dice que sane a su siervo, a su hija, ¿quién era? A los damos caso. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y con eso es la fe. Solo sé que estás aquí y con eso. Moisés dijo, si tú no vas conmigo yo no salgo. No voy a ningún lado si tú no vas conmigo. Que te baste solo el hecho de saber que Dios está contigo y que es digno de que tú deposites toda tu confianza en Él. Eso debería ser suficiente. Si Él está ahí, estoy tranquilo. Estoy confiado. Si Él no está ahí, preocúpate. Y si te digo, preocúpate. Pero Él jamás va a dejar de estar ahí. Tú eres el que le dice, no quiero. Espérate un rato, ¿no? Estoy a gusto así, déjame así. Así me siento bien. Confía en Dios. Y vas a ver, tú mismo vas a ver todo lo que Dios dice. Te recomiendo que leas Hebreos. Lea Hebreos. Y por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Noé, y empieza a dar una serie de testimonios de hombres que le creyeron a Dios. Por eso digo que implícitamente el fruto de la fe es la obediencia, porque por ella alcanzaron un buen testimonio a los antiguos. Te estás preocupando más por no fumar, por no tomar, que es verdad, no necesitamos hacerlo.
No justifica que Él ha hecho todo como para que hagamos esto. Preocúpate más por creerle a Dios, porque sin fe. Vamos a terminar con ese versículo, Hebreos 11:6. Ya ahí terminamos el día. Pónganse de pie, por favor, y lo leemos juntos. ¿Qué es algo imposible? ¿Qué es algo imposible? Andrés, catedrático. Por más que hagas, por más que busques, es imposible. La única manera de agradar a Dios, la única, es que tú le creas a Él, a través de Jesucristo. Porque lo único que no dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ya está dicho por dónde, a través de Cristo, de la obra misma de Cristo. Cree en su obra y eso le agrada a Dios. Vamos a verlo. 1, 2, 3. Estamos con el libro de los números, de los jueces, que cada quien se fue por donde quiso. Vamos despacio. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver. Señor, amado Padre, queremos agradecerte esta hermosa tarde por lo que a través de tu palabra nos recuerdas. Es cierto que ya sabemos que tenemos que creer, pero ahora nos recuerdas y nos exhortas la necesidad de seguir confiando. No solo de decir ya creí una vez y ya. Creímos una vez y ya para la salvación. Nos justificaste a través de la obra de tu Hijo en la cruz. Pero tú nos invitas a vivir día a día confiando, constante, repetida, cada minuto, cada instante, constantemente repitiendo y creyendo que creemos en ti, Señor. Enséñanos, Padre, te necesitamos de tu guía, de tu ayuda. Enséñanos a descansar en ti, Señor. Pase lo que pase a nuestro alrededor, suceda lo que suceda, aunque no veamos una salida, aunque no veamos una respuesta, aunque aparentemente estemos perdidos y no tengamos una solución, nunca perdidos de la salvación, pero sí en apariencia perdidos de no tener una respuesta. Sabemos que tú estás ahí, Señor, y eso nos es suficiente. Te bendecimos porque eres bueno, te damos gracias por este lugar que nos permites para congregar a tu iglesia. Nos has llamado fuera para poder bendecir tu nombre y darte gloria a ti, Padre. Yo te ruego por este lugar, que tu Santo Espíritu se inunde de gracia en este lugar, para que en este nombre, en tu nombre, podamos glorificarte y dar testimonio a ti de que eres un Dios verdadero. Que aún los dueños de este lugar, Señor, puedan saber que aquí se anuncia tu palabra y tu gracia eterna. Bendito seas, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Luis Meli.